Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ave María Purísima. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen María, San Antonio de Padua, San Roque González de Santa Cruz, por el cumpleaños de Gloria y Marisa, por la salud física y espiritual de Ramón Rodrigo y familia, Ramón y familia, Rodolfo, Roberto Luis, Ramona Gavina, Delfina, Dolly Mabel, Norma Elena, Rodi, Miguel Ángel, Críspulo, Mía Martina, Marcela, Gerardo, Norma Ojeda y familia, Lourdes, Anaí Yerutí y familia, Lucas Adrián. Peticiones varias: liberación, sanación y conversión de Facundo, Adriana, Gonzalo, Guadalupe, Jimena, Pascual, Gabriela María, María Elizabeth, Silvio Javier, Miriam,
Juan Vicente, Leticia Paola, Diana Paola, María Auxiliadora, Julio Javier, César Antonio, Eric Gabriel, Andrés, Juan, Gustavo, Miriam. Por las intenciones de Liz María, por la pronta recuperación de Ramona, por la solución de un problema judicial, por la sanación y conversión de una persona, por el trabajo de David, por el trabajo de Eva, por las intenciones del grupo de oración Nuestra Señora de Pentecostés. Difuntos: Rocío María Manuela, Lidia, Petrona, Beatriz, David Alejandro, Óscar Eduardo, Porfirio, Saturnino, Lidia y Apolonio, Iván Alejandro, Isabel, Edgar Roque, Carmen Reinalda, Rafaela, María Elisa, Miguel, Bienvenida, Castor Cesario, Juana, Dionisio, William Severino, Asunción, Digno, María Pabla, María Teresa, Otilia, Gumercindo, Blácida, María del Carmen Alejandrina, Rodolfo Francisco, César Octavio, Clotilde Azurina, Concepción, Lorenza, Etelvina, Cleofe, Clotilde Marina, Regina, Benita, Petrona, Rafael, Guillermo, Aricio, Egmidio, Asunción, Margarita, Gustavo, Angelito, Lucas, Josué, Pedro, Pablo, y por las almas del purgatorio. Hermanos, tenemos un Padre Celestial que nos cuida y desea que confiemos plenamente en Él, pendiente de nuestras súplicas. Con alegría y con el corazón predispuesto, iniciemos nuestra celebración cantando. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Viva Cristo, viva el Espíritu Santo, viva María, viva nuestra comunidad. Bueno, un fuerte aplauso entonces. Recién cantamos y decíamos, poderoso es nuestro Dios. Ciertamente que toda Eucaristía, todo encuentro con el Señor es siempre un encuentro que nos sana interiormente. Y como incluso los médicos dicen que cuando estamos sanos en el espíritu, cuando estamos sanos en nuestra mente y en nuestro corazón, también eso repercute en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Y ahí está el poder del Señor que nos sana y que nos libera. Así es que hoy en este día, al comenzar, estamos comenzando el mes de Agosto. ¿En qué mes estamos comenzando? Agosto. Bueno, así es que estamos adelantados cada vez más en este año 2026. Tenemos que agradecer ya tantas cosas lindas que hemos recibido,
pero tenemos que comenzar a proyectarnos ahora para vivir profundamente lo que el Señor nos fue regalando con estos dos grandes y hermosos misterios de su salvación, de su plan de salvación. La encarnación que habíamos celebrado al inicio, que era la Navidad, y luego la resurrección, que es justamente el triunfo de cada cristiano y de la humanidad, de la creación. Y ahora nosotros procuramos y luchamos en el tiempo ordinario de ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestra familia. Vamos a iniciar entonces invocando la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a arrodillarnos ante el Señor, vamos a hacer un momento de silencio profundo, donde vamos a reconocer principalmente nuestras faltas, vamos a reconocer nuestros pecados y nos ponemos así en esa actitud de pedir perdón. Ya hay de siempre, ya Jesús, ya pomoí, peña de ya en ondepe, tomañá, peña de corazón, to ya lleva ella vaya huele cojina, tomañá topocó, peña de apetuún, allá mindu uponave y vaya vaya y cocuri, vaya para allá y poa que a peña de ya que tu hanguaisha, ya de piscino, tome ella de pe, ni cote mía pepe agua puña de coebe. Por las veces que nos olvidamos de Dios y que pusimos encima otras cosas del mundo, en lugar de tenerlo a Dios en primer lugar, que mueve nuestro corazón y nuestra vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces que solamente pensamos en nosotros mismos con mucho egoísmo, sin pensar en nuestros hermanos, sin pensar en todas estas riquezas y grandeza del Señor, que nos ha regalado a través de la naturaleza, del mundo, para compartir y hacer crecer un mundo más humano, un mundo más sencillo y más cercano a la persona, al hombre, a la comunidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y por las veces, Señor, que hemos cerrado nuestro corazón, nuestros oídos, y no quisimos escuchar tu palabra, no quisimos escuchar tus consejos para hacer un buen camino, de acuerdo a lo que tú nos pides siempre en nuestro compromiso cristiano, para construir el reino de Dios, para construir nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra nación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Cantamos. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia, tu amor y tu perdón sobre tu pueblo suplicante que hoy se encuentra ante ti en oración. Y ya que nos gloriamos hoy de tenerte por Creador y Señor nuestro, renueva con esta Eucaristía en nosotros tu gracia y consérvala en tu misericordia y bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedir en este momento el Espíritu Santo de Dios para que venga a iluminar nuestra mente y abrir nuestro corazón
para comprender esa palabra que vamos a escuchar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos presentarnos y pedirte que llenes nuestros corazones, Señor, que nos des la fuerza de tu Espíritu Santo para que podamos comprender, escudriñar, para que podamos saborear esa palabra que tú nos quieres presentar hoy, Señor. Señor, abre los ojos de mi corazón para que pueda oír tu palabra, entenderla y hacer tu voluntad por siempre. Amén. Decimos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Jesús nos invita a aferrarnos a su mano y a lanzarnos a la aventura de seguirlo y a todo lo que eso implica. Escuchemos las lecturas con atención. Lectura del libro de Jeremías. Hermanos, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4º año, el 5º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia. Los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, que estaban de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones,
y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: Ve a decirle a Ananías, así habla el Señor, tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas los servirán. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: Escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo, valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor: yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7º mes. Palabra de Dios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones, que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Enséñame tus mandamientos, Señor. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseña. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. El hombre no vive solamente de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio a una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos.
Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Pide a la multitud para que se vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelo aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Muy bien, queridos hermanos, qué linda que es hoy la palabra del Señor que nos presenta esa primera lectura. Vamos a centrarnos un poquitito en esta primera lectura que sobre todo nos invita a vivir profundamente nuestra vida en relación con el Señor. El profeta Jeremías, ya su mismo nombre, quiere decir el que reconstruye, reconstruir, la Jeremías. Yahvé que reconstruye nuestra vida. Y como decíamos al inicio de nuestra misa, cada vez que nosotros nos encontramos para rezar, para comunicarnos como comunidad y encontrarnos con el Señor, es porque justamente queremos reconstruir nuestra vida. Ese deseo de levantar el espíritu, levantar el ánimo, que nuestras familias, que nuestras vidas, que nuestras comunidades, que nuestras iglesias, aquello que está caído pueda volver a levantarse. En la historia nos cuenta que Jeremías pertenecía al grupo, vamos a llamarlo de esta manera, el primer anillo del rey. Es decir, él estaba ahí muy cercano al rey. Él era de Anatot. Y bueno, y aquí también encontramos a otro rey que, o mejor dicho, le encontramos también a otro profeta que viene aquí a hablar, Ananías, que viene también a profetizar. Y Jeremías había dicho que tenemos que escuchar a Dios, que no tengamos miedo, le dice al rey, pero también así tenemos que ser muy prudentes. Anila contra la gente de Nabucodonosor, es decir, contra los babilonios, porque es imposible, dicen, nosotros no le podemos enfrentar a los babilonios. Y catuta la ñañembotú aquí entre las murallas, etcétera, etcétera, todo lo que sea. Pero no penaguasui Jeremías y güey. E incluso después Israel, Jerusalén, cae en manos del rey Nabucodonosor. Ahora apayo que exilio. Bueno, y cuando están en esta situación es que aparece este profeta también que se llama Ananías. Pero él viene a profetizar y a decir que el Señor va a obrar cosas maravillosas, ani que pequillete porque yo imbama venían de Yara, heimashe, maevaloicota. Y sin embargo estaba mintiendo Jeremías, Ojendunte, de Imbaebe, porque Jeremías había hecho un signo para el pueblo. Omoila y Yayura, ¿verdad? El famoso yugo, como usan los bueyes, para estirar el arado, para estirar la carreta, el yugo que usan los bueyes, que están aprisionados siempre. Bueno, y ese era el símbolo de una esclavitud. Aveñandeña y Mejina siendo esclavos del rey de Babilonia. Y eso es lo que les transmitía y les decía Jeremías. En cuanto que nosotros tenemos miedo
no nos acercamos a Dios, jamás vamos a poder liberarnos, dice, del yugo. Ciertamente que Él no está hablando simplemente de un yugo, de una esclavitud humana, sino que como consecuencia toda esclavitud humana, porque nos hemos olvidado de lo más importante que es Dios. Dios. La ñande de Sareno, peñan de Yaragüe, entonces estamos aprisionados siempre del yugo. Diga tú ya cuea lleva ñeño bebeina, carcelete beña y meñeina. Pero Ananías también pertenecía a ese grupo, porque eran varios los profetas de la corte. Entonces a profetizar y Jeremías, no, y el Señor los va a liberar, va a quebrar el yugo que tenemos sobre nuestro cuello, sobre nuestra cerviz, porque ñande yara, ñande perdonaba, ñande yara me da, ñande la imponabea y por anguetea, ñande iguana. Jeremías en duve o quinta, de imbaebe. Y después viene Ananías y hace un gesto y rompe, quiebra, saca el yugo que estaba llevando Jeremías. Y bueno, Jeremías quinta, pepe, otro año muy vamos hoy en contra de Jeremías, porque es como un agorero, alguien que supuestamente quiere solamente el mal para su pueblo. Estamos hoy o sufrir una curia lleva dentro del pueblo. Y bueno, pero después dice, cuando el profeta Jeremías se dirigió, ¿verdad?, en presencia de todos los sacerdotes, todo el pueblo, en la casa del Señor, dice, le habló, había sido el Señor y le dijo, Jeremías, rejo yegta seamos, me presenta yegta se. Pero ángare rajatan de ayurar un yugo peor, un yugo de hierro, de hierro. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Porque mientras que Ananías quebró en signo de decir que es Dios el que nos libera, porque hayan de liberarse, entonces sin que exista ninguna conversión, ni que exista una toma de conciencia para poder cambiar de actitud y de vida, entonces Jeremías, cuando el Señor le vuelve a hablar y le dice, vas a usar ahora como símbolo un yugo, pero esta vez de hierro. De hierro de la jatañande. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías. Así lo haga el Señor, el que cumpla sus palabras verdaderamente. El profeta Ananías, que había quebrado la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías, entonces, pero el profeta Jeremías ahora es de nuevo enviado por Dios para decirle, escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado a ti. Tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso así habla el Señor. Yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año, Ananías, morirás porque has predicado la rebelión contra el Señor. Y después ya se cumple, ¿verdad? El profeta Ananías murió ese mismo año en el 7º mes. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente cuando predicamos mentiras, es decir, cuando nosotros decimos que somos cristianos, ñandente maoí, entonces ya es a la ñande yurupe y seiteo y nambre ñandente maoí, alabanza, gloria, aleluya al Señor. Pero a pipe ñandere coebe ñasego awi, tera yaja, peña y mejabe, ñandero gapu, ñande barrio, ñande familia, ñande yuruguazú, ñande tien, ñande pocoí, daye ya puede ñande yara y botá. Dayeikoi según los mandamientos del Señor. Daña penay, ñande yara. Cada uno y pero estaba en la amancebado, no me da para allá hoy nunca. Hay que poner todo tranquilo. Sí, total, el Señor ya quebró el yugo con Angaya Peixantema. Eso es querer quebrar el yugo falsamente. Has mentido, eso. Y entonces quiere decir que nunca habrá cambio en nuestra vida si es que nosotros estamos falseando, falso, mentira, como hace Ananías.
Ayer vamos pembao yo capaz Antonio Pepe porque el Señor te libera. Y haga cualquier rito, cualquier aleluya, gloria a Dios, zapateo de aquí para allá o lo que sea, allá o aletereima. No, queridos hermanos, lo que nosotros expresamos exteriormente, peñandella ya página, pero sea peñandeña, ya peñande con asopuyo, sea tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros verdaderamente estamos viviendo desde las enseñanzas y desde el pedido de Dios para cada uno de nosotros. Tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Ñajenducea la mentira, ñajenducea la ñande halaga a la gente, nambre oye popete pa hoy ñande. Hoy coñan de ñemo apolítico. La vida cristiana no es una política de calle, queridos hermanos. La vida política no es para yo presentarme aquí y decir, ya ya puedo pear, ya ya puedo, sí, dale, che hurra, ya ya puedo te pague. La mentira, queridos hermanos, tiene patas cortas, dice el Señor. Y por eso es que aquí el Señor no te ha enviado a ti, Ananías, porque tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Entonces la moriajú, estaba en la ignorante, estaba en el trabajo ya, estaba en que, bueno, justamente por falta de un seguimiento y por falta de un crecer juntos como comunidad, entonces nos vamos dispersando. Un grupo va adelante, otro grupo se queda atrás. Y entonces ya comienzan los conflictos sociales, los conflictos a causa de las faltas de oportunidades, por falta de formación, por falta de educación, y así sucesivamente. Jamás me oye po, dos posibilidades. O somos Ananías que quebramos la pobreza, quebramos la ignorancia, quebramos no sé cuántas cosas que no funcionan supuestamente, pero mintiendo, no respondiendo a lo que el Señor nos pide. Y eso sucede, lastimosamente. Está con ya corre y mindan, pues ya correan. La pellapono vea casa por casa, peyujuta enseguida. Ya en juventud cuera muchas veces que están en la droga, que están en los vicios, que nos falta educación, nos falta seguimiento. Y claro, cuando nosotros estamos, queridos hermanos, sin una formación humana, sin una formación dentro de la dignidad de los hijos de Dios que nos da el Señor, evidentemente que después vienen las consecuencias del mal, las consecuencias del pecado. Y ante esas consecuencias nosotros aparecemos como profetas. Sí, yo voy a quebrar el yugo, ya como hígado, hambre hoy. Entonces por eso el Señor le vuelve a enviar aquí a Jeremías. Es oyeita se Jeremías, pero coanga relajata un yugo hecho de hierro. Y gato janguancha ananía oye esa cuala y ajina yapuja. Pero ¿por qué dice también de ese yugo de madera que se puede quebrar tranquilamente? Entonces ahora ya no va a poder hacerlo porque es de hierro. Pero esto también nos enseña y nos dice que si nosotros, con la palabra del Señor, con esa sanación espiritual, con esa sanación íntegra del hombre y de la persona, entonces diga tú, ahí oía lleva la ña cambia, hay pojibeta ñande, siempre la ñande yugo. Cuanto mañan en chapija, cuanto mañan en boriajuje y se vea, ñande en boriajubeta, ñande en chapimeta. Si es que, véate incondicional, queridos hermanos. La condicional oñemoí donde, si es que, vea condición. Oñemoí debe tener condición. Amba es la condición omoía debe de yara. Haña hendube iñe.
Yaikuamba, épalo yerurea ñandemba, esa pañande, Yaikobana como cristianos comprometidos desde Dios con nuestros hermanos, con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Upeana ya allá se yo que fuera, vamos a construir simplemente yugos de hierro. Aupeaga tú, ni ya puere, ya enos allá ya pono, ni ya puere ya huerecono, upea. Araca bemba el allá yocata ñeina. Dica tu moy. Por eso, queridos hermanos, hoy estas dos figuras, o somos Ananías, que queremos seguir engañando, mintiendo, supuestamente que vivimos en un país de maravillas, en una familia que enambré hoy, o en una parroquia, enambré hoy, orela ore parroquia, ñan de Yurube, ñan de Valé. Pero después, mucha gente que en la vida espiritual, en la vida concreta, en la vida de familia, en la vida de compromiso espiritual, en la vida de un camino de santidad, monbruñay. Entonces es para reflexionar. O la segunda posibilidad, el personaje Jeremías que nos llama a nosotros para hacer, ciertamente que no es fácil esa vocación de Jeremías. Vean de ya imagina bien adelante, ¿verdad? Con esta, estamos en el capítulo ya 28, versículo 1 a 17. Pero la ya leemos inaco profecía de Jeremías. Peña pununa y ema o viñas en dupe Jeremías, cuando él dice, soy un niño y no sé hablar. Pero el Señor dice, tocó mis labios, quemó mis labios y me dio la posibilidad de anunciar, de denunciar y de decir, Dajaela se gusta pa. Jeremías di para ser, Señor, soy un niño que no sé hablar, déjame, no hay otro. Pero el Señor le dice, a ti te he elegido. Tengo que gritar, tengo que anunciar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo anunciar sin ti tu mensaje y tu evangelio, verdad? Vaya huereco vive música ajena. ¿Vos conocés esa música? Sí. Vaya pura ajena este día. Pues vaya nemo huero mandu ajena lleva que el profeta, a pesar de que está en una situación, miren que Jeremías es del primer anillo a Euribebe. Upea que dice a Eina Bebe todo el día oye topar la reina con el monarca. Era ahí, vivía a 5 kilómetros. Anatot era el pueblito. Upebe hoy coacue. Y todos los días venía, ¿verdad? Hasta el palacio, como consejero, como profeta. Pero entre todos los consejeros, él decía la verdad. Esta no es la forma como nosotros tenemos que gobernar una parroquia, como tenemos que gobernar una familia. Al rey le decía, esta no es la forma como hay que gobernar a un pueblo. Hay que gobernar de acuerdo a los principios de Dios. Porque si no gobernamos de acuerdo a los principios y el amor de Dios, lo único que estamos haciendo es colocando el yugo sobre la cerviz de nuestros hermanos. Entonces es difícil anunciar, pero tengo que hacerlo, ay de mí si no lo hago, de Jeremías. Queridos hermanos, vamos a seguir nuestra Eucaristía y vamos a pedir al Señor, como dijimos recién, dos posibilidades ya verás en este día de esta misa. Hoy acompañan de Jehová Ananías, huir oreinante, pechante, todo está bien, o si no, ya poñetete como dice Jeremías, ya puta soque lo mitad. De esa situación que puede ser una situación que parece que es negativa, pero sin embargo no, porque después va a comenzar a dar sus frutos y ese es el fruto que necesitamos, porque el que parece que es dulce de leche, un fruto de la facilidad, el fruto de la coima, el fruto de la droga, el fruto de la bebida, el fruto del contrabando. Humiase yo que cuando añan de mongaruya en realidad. Humia atente ñe por una vela y gusto página. Atente, pero a pedir en boria jupa entero etea. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ahí nos ponemos el yugo de hierro encima. Así es que vamos a pedir al Señor esta gracia, que podamos entender, que podamos cambiar mentalidad y sobre todo que podamos trabajar siempre en la construcción del reino de Dios. Que así sea.
Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondamos: enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Por la Iglesia, para que fieles al Señor sean portadores de la buena nueva en todos los ambientes, oremos. Enséñame tus mandamientos, Señor. Por nuestra patria, para que haciendo eco de la fe del pueblo creyente, se fortalezca por la solidaridad y la honestidad de sus habitantes, oremos. Enséñame Enséñanos tus mandamientos, Señor. Por los enfermos, para que encuentren el rostro misericordioso de Dios a través de las personas con quienes conviven, oremos. Enséñame tus mandamientos, Señor. Por los que participamos en esta celebración, para que se acreciente en nosotros la fe y podamos atestiguar con nuestros actos que somos discípulos de Cristo, oremos. Enséñame tus mandamientos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, que podemos darte nuestro Salvador, solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. Santifica estos dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos agradeciendo un año más de vida de la señora Lidia Ruiz Díaz, también de la señora Lidia, conocida ella como Lila. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Venancio Jiménez Cabrera, 22 años de su fallecimiento. Y por todos nosotros, y por todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oño pejengüecha ñabaso ayupe ñande yara pu agua pu. Del mundo.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Para vivir y anunciar a Cristo es preciso afianzar nuestra comunión con Él. Acerquémonos a aquel que es nuestro camino, verdad y vida. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar. Te reunirás y plantarás. Tengo que andar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Nos ponemos de rodillas ante el Santísimo, ante el Señor. Hemos recibido su cuerpo y su sangre. Gracias, Señor, porque nos has alimentado, nos das tu gracia, tu fuerza, tu espíritu para seguir luchando, seguir caminando con la fuerza de tu palabra, con la fuerza de tu cuerpo y de tu sangre, hoy, en esta Eucaristía. Ayúdanos como Jeremías también, llevando este signo del yugo sobre nuestra cerviz, dificultades, problemas que siempre existen en la vida, pero sin embargo que sabemos llevarlo, confrontarnos con nosotros mismos, cuáles son nuestros pecados, nuestros yugos, cuáles son nuestras debilidades que no nos dejan vivir de acuerdo al precepto del Señor. Y te pedimos especialmente, Señor, que nosotros evitemos toda actitud de este profeta, Ananías, que simplemente quiere romper, pero de forma falsa, elementos en la vida, dificultades de nuestra vida, limitaciones de nuestra vida,
que no lo asumimos, no nos esforzamos en cambiar, sino que simplemente queremos y esperamos una intervención mágica de parte de Dios en nuestra existencia y en nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, hoy a tomar conciencia de nuestro trabajo para liberarnos verdaderamente de todo aquello que es pecaminoso, de todo aquello que no nos deja vivir como hijos de Dios. Con el Teshakuá, es decir, dándonos cuenta, reconociendo, sabiendo cuáles son estas limitaciones, pecados, errores que tenemos que comenzar a evitar en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por tu cuerpo y por tu sangre. Gracias, Señor, porque una vez más hoy nos acompañas y nos ayudas a salir también adelante. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Ave María Purísima. En primer lugar, nos desciende Padre Víctor Cabaña, Petei Aguilletu Chabeba, a Rogerureta Nereje siempre ñandeyara a tu paseme, a la Virgen Natividad Santa María, y Catu Hanguay Sandeja, Petei y elegido por esta comunidad. Con Erojina Pende Árabe, Araguasuete para los sacerdotes. Ayer estaba diciendo, los sacerdotes son como discotequeros. Jamba, él ya puede la discotequero. O preparar la equipo, o armar. Ombo yero que la pueblo, ombo apa, ombo pura heipa. Jaupeimba, y coge se cuera. O pitaja de cuera jaeño. O desarmar, llega la equipo, la discotequero jaeño mi. Jala pa y pesa. O ya por las misas está la gente, fiesta patronal. Oye apa, oye yero que, oye pura hei. Jaupeyo jola ñande pa y cuera la jogabe. Ja ni siquiera ñane mandu a ese, ña geno y mi jagua sube cuera, ña porando mi jagua ese cuera, va eisa pa oijina, omba epa hoy conte de mí. Aupare pa y orero me descende coaco estampa, a de la Virgen María Santísima, a yururepe peteñe popeten barete pora y cato jagua y ñande yarandero basaja, tome ende. Todo lo que podemos pedir con fe a Dios. A segundo punto a tu siempre se pedigüeño a huya de la ñande yarañe. Allá tenemos a nuestra hermana que está con un pirerirú donde podemos dar nuestro aporte para este canal. Porque este canal es la única que tenemos en Paraguay. Jacoa Ambuete está entero, pero oye, esa jina. Pero con la pende celular y catupe joco, agape y que pende rogape, jape moiñan de yarañe, jape hueví 60 minutos, jape jesatamba, esa papejina, jape misa jape. Japereta, cena en la canal pe ahí. Mañana va a ser serio ahí. Y muchas veces tenemos que estar alegres o huya ver la ñande yarañe, porque muchas veces, como dice un sacerdote, cristiano triste, que triste cristiano somos allá. Aupeamos a ñande anota ñande pejengüey, gatos aguachañas en huevo. No importa las 100.000 memeñas menos. O dicta mía ñane corazón teña me ana y gatos aguacha. Yarajate nonde cotanga bururu pibe. O guaje agua ambue ñande la pichacuera hija te está ambue. O ya sareco vagina y co ñande yara gracia o me eva ñande co este día. Gracias.
Para mañana martes 4 de agosto, Día de los Párrocos, estamos invitados a compartir la Eucaristía a las 19 horas y luego al brindis para compartir y homenajear a nuestro cura párroco presbítero Osmar Fleitas. Traer bocaditos para el brindis, las gaseosas a cargo del Consejo Económico. Y reiterarle nuestras invitaciones para cada lunes a las 19 horas a nuestra misa carismática. Muchas gracias. Yo también les agradezco la posibilidad de celebrar con ustedes siempre la fe. El país también celebra y tiene su misión, su ministerio de ser cuando está con el pueblo, ¿verdad? Al servicio del pueblo. Y así como decía el Papa Francisco, recen por mí y siempre lleva. Para que siempre podamos responder a este gran ministerio que el Señor puso en nuestras manos. Muchas gracias por todo. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Y al final también los que quieran recibir, vamos a hacer con el diácono la imposición de las manos a los que quieran. Vamos a firmar fila de 2. Quiero cantar con célica armonía tu caridad, tu amor, Madre de Dios. No cesará mi lengua noche y día.